Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una mujer cuyo nombre está escrito con letras de oro en la historia del cine, la televisión y el teatro mexicano. Cuenta con una amplia trayectoria de más de 80 participaciones, obviamente también en el cine, en el teatro y en la televisión, tanto nacional como internacionalmente. Ha estado 5 veces nominada al premio más importante de la cinematografía en México, que es el Ariel, habiendo ganado 2 de ellos. Fue presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre muchas otras cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco. Sin más preámbulos, la Universidad de las Américas Puebla y el interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a una primera actriz, Diana Bracho. Yo te agarro, aguas aquí. ¡Eso! Bienvenida ahora sí a este es tu escenario, con todos ellos. Aquí tienes tu agua. Por favor, siéntate donde tú quieras, yo me quedo acá. Siéntate en tu casa. Así me siento, no sé por qué, pero así me siento. Buenas noches. Ya ahora sí. Bueno, híjole, mucho de qué platicar con Diana Bracho. Obviamente tengo que empezar por el principio. ¿Cuál es tu nombre completo? Nombre completo para ¿Completo? ¿El de Hacienda, digamos? ¿Haciendo? ¿El del RFC? El del RFC. Fíjense, Diana Guadalupe Bracho y Bordes Mangel, qué vergüenza. ¿Dónde naciste, Diana? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. ¿Quién es tu papá? Mi papá fue un hombre maravilloso. Antes que nada, un papá increíble y después un gran director de cine, director, escritor, fundador del Teatro de la UNAM, que eso lo saben muy pocas personas. Él fundó el Teatro de la UNAM, fundó el Teatro de Orientación, fundó el Teatro de los Trabajadores antes que Brecht. ¿Les puedo decir cómo se autodefinía él? Por favor. Esto lo he comentado, pero ¿sí? Lo Él que decía, quieras, Diana, es que, porque vivíamos solos con él, mi hermano y yo. Y él decía, cuando le decían, oye Julio, ¿cómo le haces con 2 niños chiquitos y tú trabajando tanto? Yo soy una madre padre y un padre a toda madre. Pues sí. Así era mi papá. Hablando de tu mamá es... ¿Quién fue tu mamá? Mi mamá es Diana Bordes, Diana fue Bordes. bailarina. Bailarina. Sigue bailando a los 93 años. Mira. Saca a bailar a los jóvenes. Sí. ¿Tu hermano? Mi hermano Jorge, bueno, tengo 5 hermanos. Mi hermano de padre y madre, Jorge Bracho, fue un gran rockero. No lo reconocen ahora mucho, pero perteneció a un grupo que se llamaba Los Monjes, que se disfrazaban de monjes y tocaban un rock padrísimo. Murió desgraciadamente a los 35 años y es papá de Julio Bracho, actor también, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, un guapísimo, que es como hijo mío en realidad. Pero es una familia de actores, de cine, de actores de histriónicos. Andrea Palma. Andrea Palma, que además tocaya tuya, ¿no? Tocaya, madrina. Madrina, se llamaba Guadalupe. Guadalupe Bracho. Andrea Palma, ¿podrías platicarles quién es Andrea Palma? Andrea Palma, que bueno, ustedes ya no la conocen porque estaban en La Mente de Dios cuando ella ya andaba por aquí dando guerra. Andrea Palma era 9 años mayor que mi papá, siempre quiso ser actriz, eran de una familia de Durango, de una familia de terratenientes, que tenían fábricas textiles y con la revolución se tuvieron que ir a México. Y la familia de mi papá estaba dividida como en 2. De un lado estaban los porfiristas, que eran los hijos mayores de mi abuelo, que eran los que iban a heredar las haciendas, los que se habían ido a estudiar a Princeton y a las universidades norteamericanas, y los chicos que eran mi tía Andrea, mi papá, mi tío Jesús Bracho, que era escenógrafo, que eran como los maderistas rebeldes revolucionarios. Entonces es una familia muy interesante. Dolores del Río. Dolores del Río, prima de mi papá también, prima de mi papá, que hay una anécdota maravillosa de Dolores y mi tía Andrea en Durango, chiquitas, jugando en el patio de la casa de mis abuelos, mi abuela y la mamá de Dolores sentadas tejiendo, ¿no? Haciendo crochet, viendo a las 2 niñas y diciendo, ay, chata, qué horror, mira Lolita, o sea, Dolores del Río, mira Lolita, qué fea es, tan prieta, la visto de blanco parece mosca en leche, la visto de rosa se ve horrenda, y mi abuela diciendo, ay, pero ¿qué me dices de Lupita? Sí, es horrorosa. No sé a quién se parece. Todas mis tías eran muy bonitas, ¿no? Y mi tía Andrea era muy especial, muy Brusca. Muy interesante, Sí. una gran personalidad. Mira, no, pues Lupita, ¿qué vamos a hacer con ellas? Entonces le decía mi tía Andrea a Dolores del Río, ya grandes, le decía,
Mira, chata, qué trabajo nos costó demostrarles lo contrario. Obviamente, te tengo que preguntar, con todo esto, a final de cuentas, ¿dónde descubriste el cine? ¿Cuál fue la primera película que viste, por ejemplo? ¿Qué vi? Fíjate que no me acuerdo, pero me acuerdo de la primera película que me dejó impactada. Esa película de una niña que entierra a su animal durante la guerra, muere su perrito y lo entierra. Esa película me impactó, me pareció impresionante. Y otra película, me da un poco de vergüenza, pero lo debo confesar, Bambi. Bueno, pues sí. Porque es que cuando se muere la mamá de Bambi, yo no viví con mi mamá desde los 7 años. Y entonces yo tenía falta de mamá y de repente Bambi, se le muere la mamá a Bambi. Bueno, aullando en el cine, una cosa terrible. Totalmente natural. ¿Qué se siente, por ejemplo, vivir con un director de cine? O sea, es como, ¿no te desencantó el cine? ¿Es como vivir con el mago y saberle los trucos? No. ¿No? No, al contrario, no. Fíjate que yo, como viví muy sola con mi papá, éramos cómplices desde que era yo chiquita, y entonces mi papá llegaba de filmar, feliz siempre, un amor por su trabajo, llegaba y me contaba, yo chiquitita, me sentaba así, como era su única interlocutora, ¿no? Me sentaba y me contaba. Es que hoy es un shot maravilloso. Fíjate, Rita Macedo, que no se sabe poner el rebozo, le puse el rebozo y se lo amarré y se veía hermosa, y entonces hice una escena con un top shot, no sé qué, y luego un medium, y luego hice un plano secuencia, y yo así, aprendiendo, ¿no? Ay, papi, qué padre. El amor que yo tengo por mi trabajo se lo debo a mi papá y a mi tía Andrea, porque era una pasión la que tenían por su trabajo, maravillosa. ¿Qué pasó a los 5 años? ¿Puedes platicarles? A los 5 años te mete tu papá a 2 películas. Ay, sí. Esas digo que en mi ridículum nunca las cuento, porque sí, Pero sí, necesitaba una niña, haces unos sí, es tu primera intervención, ¿cierto? Sí. Digo, nada más. En San Felipe de Jesús e Inmaculado. y en Inmaculada. ¿Te acuerdas de tu primer día al set? O sea, ¿se te hizo realidad lo que te platicaba tu papá? ¿O te acuerdas o no te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo que lloré porque empezó una gola del siglo XVI que me picaba el cuello y yo no quería estar ahí. Y nadie me preguntó, yo era muy voluntaria desde chiquita, nadie me preguntó si quería yo estar ahí, entonces, ¿qué hacía yo ahí, no? Y luego en Inmaculada, que tenía yo una escenita de acción dramática, tenía que llorar y no sé qué, me acuerdo que me pusieron un moño espantoso, con un peinadito ridículo, y yo lloré mucho. No por la escena, sino por el peinadito. Oye, dirigir a niños, tú sabes, después de tanto tiempo, dirigir niños no es fácil. No. Ni trabajar con niños. No. ¿Cómo te pudo haber dirigido tu papá a los 5 años? Y más si necesitaba una escena de llorar. Obviamente era ponle el moño y que llorara, o no sé. Sí. No, fíjate que no me acuerdo bien, pero lo que me acuerdo es esta anécdota. Hay cosas que voy a contar que he contado muchas veces, pero tengo muchos años ya de haber vivido, entonces me perdonan si ya en algún lado las vieron. Pero cuando terminé la escena, que bajé, fue toma 1, bajé y hice lo que tenía que hacer, sin mentolatum ni nada, ¿no? Y entonces, corte, y mi papá, esta niña es una actriz de una toma. ¡Eso! Pues sí. Y yo, ¿qué será eso de una toma? ¿Qué me tomé? Es una toma. Oye, viviendo obviamente y con todo este ambiente del cine, ¿tú recuerdas a lo mejor que llegara a tu casa o que convivías con celebridades o algo? ¿Quién te recuerda? Sí. Así que decías, hola, Dianita. Ay, pues hola, mucho Ay, gusto. claro, mis tíos, sí. Lo padre de todo eso, de ese entorno en el que yo viví de niña, es que era mi mundo natural. O sea, eran mis tíos, los amigos de mi papá, los cuates que masticaban con la boca abierta, o que llegaban y me sentaban en sus piernas, o que me escribían un poemita de la niña de los ojos asombrados, o Pero era que... Octavio Paz, era Elena Garro, era Javier Villaurrutia. Cuando te avientas la preparatoria, estás estudiando la preparatoria, ¿ya tenías una idea clara de la perspectiva de lo que era el cine mexicano? ¿Ya sabías cómo se movía el cine mexicano en tu prepa? Fíjate que siempre viví la crisis del cine mexicano. Por eso cuando dicen, a través de estos 40 años en que he sido actriz, cuando dicen el cine mexicano está en crisis, yo me río y digo, pues desde que yo abrí el ojo está en crisis y no se ha muerto, sigue vivo. Pero con todo esto que están viendo y todo el rollo, decides estudiar filosofía y letras. Sí.
¿por qué filosofía y letras? Ay, porque me fascinan. Sí, o sea, ¿qué era? ¿Por qué? O sea, nadie pegó el grito, pues no actriz, o no directora, o no productora. Dijiste filosofía y letras, ¿por qué? Sí, pues mira, crecí en un mundo también de letras y de filosofía. Mi papá era un hombre de verdad renacentista. Era un hombre que le interesaba mucho el conocimiento. Era un humanista realmente, un hombre muy culto, muy culto. Y desde niña me dio acceso al mundo intelectual de una manera muy natural, ¿no? O sea, siempre cuento que a los 3 años me enseñó a leer, por ejemplo. Entonces yo tengo fotos de niña en Chapultepec con el libro en la mano. O sea, en vez del globo, o no, con el librito, así, leyendo. Leía yo hasta el papel del baño, o sea, yo leía todo. El lenguaje desde niña siempre me ha fascinado, la literatura siempre me ha fascinado, y la filosofía también. Me parece fascinante entender el origen del pensamiento humano, ¿no? Entonces, por eso cuando fui a la universidad, estudié en Estados Unidos, escogí como major filosofía y como minor literatura inglesa, que me gustaba mucho la literatura Porque inglesa. en Nueva York, ahorita que lo tocaste. Porque pues fue un poco fortuito. Yo tenía una maestra en la escuela donde estudiaba, que era una escuela norteamericana. Tenía una maestra maravillosa de literatura, maravillosa. Ella me quería muchísimo y un día me llamó y me dijo, tú tienes que irte a estudiar fuera de aquí, tienes que irte a estudiar a una universidad. Yo, pues sí, pero mi papá estaba en vacas flacas, porque en el cine, como ustedes sabrán, no, vas de la riqueza, o sea, de vivir como la niña rica, a tengo un hoyo en el zapato, papá, pues ahorita no te puedo comprar zapatos, ¿no? Era así la cosa. Y ella me dijo, no, yo te voy a preparar y vamos a pedir una beca. Entonces ella me preparó, pedí la beca y me la gané, y ya les conté la historia. Bueno, me la contaste a mí. Bueno, es una beca de un año completa, que me pagaron todo, hasta el avión. Yo me fui como con $10 en la bolsa, ¿eh? Cuando uno es joven, eso me encanta, ¿verdad? Pues velos. Me encanta. Es que sabes que se atreve uno. Revísale los zapatos, vas Sí. a ver. Mira, vas a ver para que veas. Sí, qué maravilla. Total, me gané esta beca, me fui a Nueva York y cuando terminó el año, que terminó la beca, que no era renovable, pues fui a hablar con mis maestros de filosofía para despedirme de ellos y bla, bla, bla. Y entonces me habló la presidenta del college donde yo estaba, me dijo, mira, pues tus maestros vinieron muy alarmados de que ya te vas a regresar a México y queremos que sigas aquí. Sí, pues yo no puedo pagar la universidad. No, te vamos a renovar la beca por los 3 años que te faltan. Yo tenía que pagar nada menos más. el mantenimiento. Sí, yo tenía que pagar nada más, ¿cómo se llama? Mi habitación. Y la pagué trabajando en la cafetería, ¿no? De donde me corrieron, porque era pésima. Pero me puse a coser bastillas, que sabía coser muy bien. Me puse a traducir tesis, que había muchos cubanos que se llegaban a Nueva York, tenían que revalidar sus estudios. Entonces yo traducía y escribía tesis, y con eso me mantuve. ¿Cómo se veía México desde Nueva York? Ay, muy lindo. ¿Te acuerdas? Yo adoro mi país, ¿eh? Cine, todo lo que estaba haciendo tu papá, digo, toda la industria, Sí. teatro, ¿cómo lo veías a la distancia? Mi papá y yo teníamos una relación epistolar muy importante. Nos escribíamos, yo creo que cada tercer día. Mi papá escribía largas cartas, porque tenemos una relación muy íntima, él y yo. Me escribía largas cartas donde me contaba todo lo que estaba pasando en el país, con su maquinita Smith Corona, taca, 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 taca. Sacaba copia de la carta y la guardaba y me mandaba la carta. Yo le contestaba, él sacaba copia y la guardaba. Entonces tenía mi papá un archivo de todo lo que sucedía en el país. Wow. Sí, eso se quemó ¿Cómo se quemó? en un incendio, fíjate, qué horror. Eso no sabía. ¿No sabías? Sí. No, ¿cómo? Mi padre tenía una biblioteca maravillosa en su casa, en la parte de atrás de su casa, y esa era mi herencia, esa biblioteca, que era en realidad pues lo único que... Mi papá murió muy pobre, como buen director de cine, ¿no? y, y mi herencia era esa biblioteca que yo adoraba, porque además muchos de esos eran los libros con los que yo había crecido. Y después de muerto mi papá, yo regresé de vivir en Inglaterra, que estuve en Inglaterra 4 años, y no me podía llevar la biblioteca porque no tenía dónde ponerla, y la dejé ahí en casa de mi papá, y una madrugada me habla su esposa, me dice, oye, ven, porque se quemó la biblioteca. Llegué ceniza, todos los libros, ceniza. Pero ahí aprendí, y eso lo escribí, ahí aprendí que mi papá me dio algo mucho más valioso
que una biblioteca, que fue el amor por el conocimiento, ¿no? Y el amor por la cultura y el amor por el cine y pues por tantas cosas que él me transmitió. ¿Qué pasa cuando regresas a México? Terminas esto, regresas a México y de repente decides entrarle a la actuación. ¿Así de Pues, fácil? Yo vi que platicabas una anécdota de un amigo, ¿no? Que te dijo act, ¿no? ay, Y que te platicaba y querías mi entrar. amigo Steve, sí, que vive en Brooklyn ahora. Es un amigo hippie que tengo, neoyorquino, divino. Todavía es hippie, de mi edad, con el pelo blanco, cola de caballo, aretito y ya saben, ¿no? Totalmente hippie, pintor. Y entonces un día caminando en Chapultepec, me dice, Diana, no te hagas tonta, act. Yo, ¿cómo que act? Act. Estás hecha para ser actriz, act. Act. Y entonces me metí a estudiar, pero así como no queriendo, ¿no? Pues voy a entrar con José Luis Ibáñez, que es no sé si saben quién es, pero es un gran erudito de teatro. Es un hombre que sabe de teatro, de cine, de literatura, como nadie en el país, de veras, es un hombre maravilloso. Y entré a estudiar con él y desde la primera clase que me paré ahí enfrente de todos mis compañeros y me puse a hacer cosas, dije, ay, es que creo que esto es lo que quiero. Y arranca, bueno, además como arrancas con El Castillo de la Pureza. Sí, hombre, maravilloso. Con, bueno, platícales, El Castillo de la Pureza dirigida Por Arturo por Ripstein. Sí. que es otro director. Digo, tu Sí. papá, ¿qué te dijo cuando digo es Arturo Ripstein? Arturo Ripstein iba a ser el joven Arturo Ripstein, que en esa época, él es un año, un día mayor que yo. Arturo Ripstein. Arturo Ripstein, un año, un día mayor que yo, sí. Y entonces él iba a hacer El Castillo de la Pureza, un guión de José Emilio Pacheco, ¿no? Basado en una historia real, pero realmente no es un documento de esa historia. La historia fue un punto de partida para crear una metáfora sobre el país, sobre nuestra sociedad y sobre la familia. Y entonces Arturo buscaba una actriz que diera 14, 15, 16 años, que se viera como fragilita, ¿no? Como medio encerradona. Y entonces empezó a hacer pruebas y un amigo me habló y me dijo, oye, están haciendo pruebas, no, José Luis Ibáñez. De ahí fue el del maestro, ¿no? Mi maestro me habló después de la clase y dice, voy a romper una de mis reglas más importantes, que es, nunca voy a recomendar a un alumno, pero te voy a recomendar a ti. No vayas a decir la edad que tienes. Yo tenía 27 años, me tenía que ver de 16 o de 17. Y entonces, Diana, prohibido que digas la edad, pero ¿por qué yo siempre digo mi edad? No, porque el personaje tiene que tener 17 años. Entonces Arturo, muy tramposo, ¿cuántos años tienes? Y yo, gulp, 17. Ah, bla, 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 bla. ¿Cuántos años me dijiste que tenías? 19, no. Y le fui subiendo. Y al final me dice, yo ya sé que tienes 27 años porque yo fui a tu fiesta de 2 años y yo tengo 3, yo tenía 3. Bueno, total, me dieron el papel y a la mitad de la película me enfermé de gravedad, de muerte, de muerte. Y al hospital y llena de tubos, llegó Arturo a verme y él recuerda, yo no me acuerdo, estaba yo out, él recuerda que le dije, no me quita el papel, señor, por favor. Ya para que veas que así eran los directores, ¿cómo se vería Arturo? Sí, no, pero entonces lo que hizo Arturo me dijo, no, te espero 2 semanas porque más no puedo, porque estás en toda la película, voy a hacer todo donde tú no estás. Y gracias, señor. 2 semanas, pero yo registré 2 semanas, 2 semanas que se cumplían un lunes. Y yo el sábado le dije al doctor, me tengo que ir a mi casa, porque el lunes empiezo a trabajar. Y el doctor se rió y me dijo, sí, cómo no, el domingo te vas, ¿no? El domingo, el doctor asombrado. Me fui a mi casa y el lunes llegué a las 7 de la mañana al set a trabajar. Es primera película. Primera, sí. Y además, un Ariel, Diana. Sí, hombre. O sea, que digo, bueno, estás hablando de tu primera película, todo lo que estás platicando, y te ganas el primer Ariel en tu primera película. Ya, ya acabé. Nunca me la creí. Pero no, Hasta pues, ahora. Sí, ¿no? ¿Qué impacto te tuvo el Ariel? Las siguientes películas y todo lo que hiciste después, ya es que seguía, ¿no? Sí, pero fíjate que esa fue una lección.
con esa película me saqué varios premios entre el Ariel y fue una lección muy importante y en ese momento fue para mi vida central. No te creas los premios, no te creas los premios nunca, ni nunca trabajes para que te premien, ¿no? El mejor premio es un buen personaje, un buen papel, hacerlo bien, ese es el premio. David, en 1973 entras a la tele. ¿Cómo es la entrada a la tele? ¿No te dijiste, hijo, cine, sí, ahora como la tele? ¿Hubo algún conflicto o algo? ¿Entré a la tele en 73? 1973. Pues hubiera entrado por la puerta, pero no. ¿Entraste a la tele? Sí, hiciste la tele. ¿En televisión? Te dirige Jiménez Ponce en Mi Primer Amor y Los Miserables. A Los Miserables. Ese sí fue un proyecto. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. No, bueno. Siguiente. Sí. Te aventaste dos. ¿Y cómo fue la entrada a televisión? Pues sorpresiva, pero toda mi vida es sorpresiva. Todos los días me sorprendo, entonces no es ¿Nunca nada dijiste raro. a la tele no, al cine nada más, no solo teatro? No, no. Yo siempre he pensado, soy actriz y quiero moverme en todos los medios en los que se mueve una actriz. La década de los 70s, haces El Castillo de la Pureza, Sí, El Santo Oficio, El Encuentro de un Hombre Solo, que te dirige Oljovich, sí, El Cumpleaños del Perro, de Jaime Humberto, hermosilla. Actas de Marusia, nominada al Ay, Ariel, sí. otra Y a vez, los Óscares también. y nominada a Óscares, Sí. y tú. Las Poquianchis, de Casals. Sí, ¿Ese es otro parteaguas, Las Poquianchis? sí, absolutamente. Platícales por qué. Pues fíjate que las Poquianchis, yo vivía en Inglaterra y de repente un día, yo vivía en Oxford, en la Universidad de Oxford, y me llega un libreto de Felipe Casals. Antes no te los mandaban por mail, ¿no? Te mandaban el libreto, y iba en el barco, en el avión o donde fuera. Entonces me manda un libreto donde dice, quiero que hagas esta película conmigo. Leo el libreto, Las Poquianchis, y digo, pues, ¿qué personaje quiere Felipe que haga yo? O sea, como que, ¿no? Como que no, que soy joven para ser una de las Poquianchis. No doy el tipo para ser una de las campesinas. ¿Qué querrá que haga, no? ¿El periodista? No. Entonces, le hablo a Felipe y digo, oye, me encantó el guión, es magnífico, fantástico, pero ¿qué papel quieres que haga? Pues Adelina. Adelina, la hija del campesino, una de las protagonistas. Y digo, pues no tengo nada que ver con Adelina, estoy totalmente en contra de tipo físico, y no porque no quiera yo ser una indígena, me fascinaría ser una indígena, pero porque no doy el tipo físico, y no me gusta pelearme con lo que yo soy, ¿no? Pero también ahí aprendí que para eso eres actriz, te puedes transformar, puedes hacer muchas cosas. Entonces dije que sí, y tomé una decisión como intelectual de, ok, no soy una campesina, pero tengo que convencer que soy este personaje. ¿Cómo le hago? No voy a hacer un documento, no voy a hacer un documento de una de las Poquianchis, voy a hacer una recreación del personaje, ¿sí? Voy a entender el alma del personaje y la voy a recrear. Ahí entendí que un actor que recrea es muchas veces más interesante que el que documenta. ¿Qué hacías en Oxford? ¿Por qué estabas en Oxford? Estaba en Oxford, fíjate que fortuitamente también, porque mi ex esposo, que es un matemático muy brillante, hizo un doctorado, una maestría y un doctorado ahí. Pero en Oxford entré en un grupo de teatro del Experimental Theatre Club, que es de la Universidad de Oxford, tienen dos grupos de teatro, uno de teatro clásico y uno de teatro contemporáneo. Yo entré en el teatro contemporáneo, hice teatro ahí con ese grupo y tomé clases de técnica Alexander durante 4 años. ¿Y por qué te regresas? Me regresé, fíjate que a mi exmarido le ofrecieron que se quedara en el Instituto de Matemáticas en Oxford, pero yo quería regresar a México porque les juro que no es falso patriotismo, pero adoro a mi país. Y siempre pensé, nunca he tenido el sueño de irme a Hollywood, nunca, ni cuando era joven, ni lo podía haber hecho, porque además soy bilingüe, pues viví tanto tiempo fuera, ¿no? Siempre he querido trabajar en mi país, con mi gente, en mi idioma, que adoro el castellano, y hacer las cosas que se hacen aquí, participar en la vida cultural de mi país.
Y siempre digo, bueno, si salgo de mi país, que he salido a hacer cosas fuera, siempre ha sido por mi trabajo hecho aquí. Nunca ha sido porque he ido a buscar, ¿no? Sino porque vieron algo que yo hice aquí y me buscan. ¿Cómo era el público en los teatros? ¿Recibía bien su cine, su tele, su teatro? ¿Cómo era la relación? Pues fue una época, por lo menos en lo personal, muy viva, muy interesante, con un nuevo público, con un público que ya de pronto iba a ver cine mexicano otra vez, ¿no? Que había dejado de ir al cine mexicano y iban a ver cine mexicano, el nuevo cine mexicano. Muy interesante. Ahora, los 80, fíjate, televisión, los 80 es muy interesante en tu carrera, porque haces Al salir al sol, en el 81 haces 3 telenovelas, Sí. haces Los Pardaillan, Los Pardallán, sí. haces El Periquillo Sarmiento Sí, y haces Historias Extraordinarias. sí. En 1981. He trabajado mucho, ¿eh? Oh, bueno. Por ahí está el equipo de investigación, por ahí digo. Y ustedes también trabajaron Bueno, mucho. no, qué no, no. bárbaros. Y en cine, Ajá, te aventas Los Perros de la Guerra, sí, de John Irwin. sí. Una película inglesa. Haces Max Dominio, de Gerardo Parra. Max Domino, sí. Y El infierno de todos, que de todos te han temido, perdón, Sí. que te da otra nominación. Sí. ¿Cómo combinas en ese momento la tele con el cine? Tus horarios, tus tiempos, tus switch, lenguajes. Sí, cosa por cosa. Tengo esa disciplina que desde el principio, alguna vez me ha fallado y lo he lamentado. Desde el principio decidí que me gusta hacer lo que hago al 100. Entonces no me gusta hacer dos cosas al mismo tiempo porque no puedo. Si estoy haciendo María Callas, ¿cómo voy a ir a hacer una telenovela y hacer de villana en otro rollo? ¿Me entiendes? Entonces, yo hago cosa por cosa, de una por una. Igual con el amor. Muy bien, paso a paso. Sí. Pero 100, Eso sí, en el momento del 100. cada paso 100. 100. Sí. Te toca Cuna de Lobos en los 80. Sí, hombre. Parteaguas en la tele, Diana. Sí. ¿También en tu vida, tu carrera? Pues fue maravilloso, porque yo creo que es la telenovela mejor escrita que yo he hecho, ¿no? Y más redonda. O sea, es realmente dignificó el melodrama televisivo, Cuna de Lobos. Le dio una dignidad al texto, que fue un texto literario. No era una historia llena de rellenos, ¿no? Sino era una historia muy bien urdida, una especie de thriller que no se usaba en esa época en televisión, con actores, o sea, no había estrellas, ¿no? No estaba Lucía Méndez, no estaba Verónica Castro, estaba Diana Bracho. Yo no era estrella, ¿no? Yo era una actriz, pero éramos puros actores. Y entonces esa novela era El patito feo de la mi presa, que iba a entrar a las 6 de la tarde, ¿no? Así media hora, y como que no entendían muy bien de qué se trataba, y de repente, pues la gente la empezó a ver, y la empezó a ver, y la empezó a ver, nos pasaron a las 9 de la noche, y se convirtió en la telenovela, pues, si no la más, de las más exitosas. No, ¿no? y ahora un gran clásico. Al final. Un gran clásico. Y un personajazo, Leonora Navarro. Sí, un personaje. Porque era yo la buena de la telenovela, pero yo le dije a Carlos Olmos, al autor maravilloso, y a Carlos Telles, que era el director, les dije, oigan, voy a hacer una buena, pero no una pentonta, no. Los 80s, ¿cambia tu percepción del cine, del teatro y de la Sí, televisión? ¿Qué sí. pasa en los 80s, Diana? Uy, pues el cine se va al hoyo, el cine se va al hoyo, se hace cine de ínfima calidad, en circunstancias dudosas, ¿no? El cine se convierte en un gran negocio para algunas personas y deja de ser de todos, de alguna manera. Los directores que habían florecido en los 70s, de pronto se encuentran sin trabajo, teniendo que hacer proyectos para sobrevivir, y pues a los actores de los 70s, que éramos como otra raza, pues nos quedamos un poco volando. Yo seguí trabajando mucho, pero como en tele, teatro y eso, ¿no? Pero el cine, hice cine independiente, eso fue padre también, porque encontré otro camino también muy interesante, ¿no? Que he seguido además y que me interesa mucho. Luego llegan los 90s Los 90s. y empiezas
1991 con Cadenas de Amargura. Ah, también padrísima, sí. Ya, mira, ya. Ya No me odien, por favor. Porque ahorita estoy haciendo otra peor. Con Evangelina es tu personaje. Evangelina, sí. Pero arrancas los 90s con otro Sí, personajazo, ¿no? Maravilloso. La primera villana. En Televisa había una especie como de regla tácita de que había personalidades protagónicas y personalidades antagónicas, ¿no? Entonces, si tenías cara de buena, pues eras personalidad protagónica. Tenías cara de mala, eras antagónica. Y no te movían de ahí. Y las actrices nunca querían ser malas, porque se iban a desdorar, ¿no? Iban a perder su brillo. Y entonces me habla el productor y me dice, oye, quiero que hagas un personaje, pero es una villana. No sé, a lo mejor te atreverías a hacerla. ¡Claro! A ver, déjame leer. Leo y digo, pero por favor, yo quiero ser esta mujer. ¿De veras no te importa ser mala? Por supuesto que no. Y en la empresa le dicen a Carlos, no. Diana no puede ser, porque tiene cara de buena. Tiene cara de buena. Y después de hacer Cuna de Lobos no puede ser una villana. Y entonces peleamos, el director Luis Vélez, perdón, que ahorita estoy trabajando con él, Luis Vélez y el Carlos Sotomayor, que era el productor, peleamos porque me dejaran hacer esa villana y fue de los personajes que más he disfrutado en mi vida, la verdad. Sí. Es una década donde te haces en cine Serpientes y Escaleras. Sí, con Busi Cortés. Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Ah, sí, muy padre. Muy padre, sí. Tienes tu comedia, una comedia. Cuarta nominación al Ariel. Ah, sí. De Muerte Natural, de Benjamín Kahn. Un baúl lleno de miedo, de Joaquín Bisner. Al borde, de Antonio Zavala. Y la otra, Conquista, de Salvador Carrasco. Es una década, filmaste mucho. Es una década que para muchos se conoció como el nuevo cine mexicano. Nada más para que se vayan dando una idea de esa década. Tienes Cabeza de Vaca, de Nicolás Echeverría. La Tarea, de Jaime Humberto. El Bulto, de Gabriel Retes. Como agua para chocolate, Alfonso Arau. Cronos, de Guillermo del Toro. La Mujer de Benjamín, la ópera prima de Carlos Carrera. El Callejón de los Milagros, Corfón. Y Sexo, Pudor y Lágrimas cierra esa década. Estoy diciendo, es la nueva década del nuevo cine mexicano. ¿Qué piensas de esa década? Sí, no, pues fantástica, ¿no? De ahí surgen talentos importantísimos que además han sobrevivido y siguen vigentes. ¿Sí? Fue una década en que empecé a no encontrar mi lugar en el cine que se estaba haciendo. ¿Por qué? Por muchas razones, o no daba el tipo físico de los personajes, como que me empezaron a desubicar un poquito en el cine, los directores. Sí, cosa que no me ha afectado ni me ha amargado, porque yo siempre he defendido el derecho de un director de elegir su reparto, aunque yo no esté incluida. Siempre lo he defendido. Cuando estaba en la academia, siempre he defendido el derecho del creador, tal vez por la relación con mi padre, ¿no? Que me generó mucho respeto por el director. Bueno, no, le hablaron a María Rojo, no me hablaron a mí. ¡Qué bien! Perfecto, Jaime Humberto, qué padre. De verdad, ¿eh? Y sin ninguna amargura. Cuando empiezan los 2000, tú en tele haces Abrázame muy fuerte, El derecho de nacer, Bajo la misma piel, Sí. Sexo y otros secretos, SOS, que se llamaba Fuego en la sangre. Ese es otro tipo de televisión, ¿no? Sí. Sin embargo, en cine arrancas con Y tu mamá también, Sí. Ay, de sí. Alfonso Cuarón. Sí. Bueno, ahorita Alfonso Cuarón y todo. Hay una cosa que me gustaría que nos platicaras. Obviamente sé que Alfonso Cuarón es más reconocido y todo, pero tú siempre has dicho que te gusta la relación de los fotógrafos y de iluminar, Sí. y cómo te tratan los fotógrafos de cine, Sí, ¿no? sí. Siempre he tenido muy buena relación con los fotógrafos, porque, no por conveniencia, pero yo entiendo que el fotógrafo es el que te da la luz, ¿no? Es el que ilumina tu rostro, el que hace que te veas como te tienes que ver. Claro, el director te dirige y es importantísimo y me encanta trabajar con buenos directores, pero siempre he tenido una relación muy cercana con los fotógrafos, porque mi papá tenía muchos amigos fotógrafos también a los que quise mucho. Ahí va mi pregunta, el Chivo Lubezki, Ay, Emanuel Lubezki. bueno, no, qué cosa. Digo, ¿Qué? porque yo sé que muchos se podrían emocionar con Alfonso Cuarón, pero el Sí. Chivo Lubezki es... No, es un dios. Es un dios. Es ¿Cómo un es dios. trabajar con Emanuel Lubezki? Fíjate que con esa película tengo sentimientos encontrados, porque, no porque fuera un papel pequeño, sino porque se me fue rapidísimo. Sí, y yo soy de las que me gusta
ir desde el primer día de filmación, me gusta estar ahí, aunque no esté yo aunque no esté yo trabajando, me gusta estar sentada viendo, me gusta ser parte del grupo, ver el trabajo de los demás. Soy como muy metiche. No soy de las que me dan llamado el miércoles que viene, llego el miércoles. No, yo llego y visito y me meto, ¿no? Y esta película, pues fue 2 llamados nada más, porque eran 3 escenas las que tenía yo que hacer, y era casi al final de la filmación, ya tenían poco dinero, poco tiempo, había que filmar rápido, entonces me fue como, ay no, qué tristeza, ¿no? Le decía yo a Alfonso, oye, ¿ya acabé? ¿De veras ya acabé? Sí, ya acabaste. Ay no, sí, ya acabaste. No me quiero ir. Go home, ¿no? Y yo no. Pero fue una experiencia muy linda, porque además yo era la mamá del título, perdón. Claro. Digo, saliendo escenas, pero era la mamá del título, ¿no? Diego y Gael, obviamente, también. Diego y Gael, que fue lindísimo trabajar con ellos. Y bueno, el Chivo, un amor. No sé si ya vieron Gravity, pero el trabajo, por supuesto Cuarón un genio, pero el trabajo del Chivo es inenarrable. Yo sí creo que es 6ª nominación y sí se lo darían esta vez, ¿no? Ay, mira, no sé. Bueno, no sé. Si no se lo dan, yo se lo doy. Exacto, muy bien, muy bien. Y varios de aquí. Oye, entrando en esta parte, en el 2002 entras a la academia. Sí. Te tengo que preguntar, Diana, ¿levantaste la mano o dijeron, vas tú? Pues yo había sido invitada como académica, yo era parte de la academia y participaba muchísimo. Y de pronto Jorge Fons, que era el primer presidente de la nueva academia, porque se renovó todo el sistema de la academia, y el primer presidente fue Jorge Fons, que fue magnífico, lo reelegimos y fue un segundo periodo, y ya no quiso hacer un tercer periodo, y entonces un día me hablan, la plana mayor, puros machos. Oye, queremos platicar contigo, ¿sí? Te vamos a nominar para que seas presidenta de la academia. Yo, ¿qué les pasa? No, por supuesto que no. No, sí, te vamos a nominar. Y además vas a ganar porque todos quieren que seas. Yo no. No. Ya preguntamos, ¿y estás seguro, no? Sí, entonces, híjole, como que vi sus intenciones, les dije, a ver, espérenme. Si lo que quieren es que yo sea la carita de la academia, ¿no? O sea, la imagen de la academia, olvídenlo. Si quieren que sea presidenta de la academia y realmente sea la presidenta, ¿va? Pues sí, ¿no? A ver esta vieja qué hace, ¿no? Pues va. ¿Y va? Y así fui, como fui presidenta de la academia. Cuando entras a la academia, ¿qué te encuentras? Pues un gremio muy atomizado, un gremio muy en pleito consigo mismo, un gremio empobrecido y por lo tanto poco generoso en el sentido de que cada quien está luchando por su proyecto y no ve a los demás. Entonces, la idea era, bueno, vamos a unir a la comunidad, vamos a hacer un lugar donde todos los cineastas encuentren su track común, que aunque sea muy pequeño, existe. Tuve pequeños logros. Uno muy importante, del que me siento muy orgullosa, fue mi alianza con la UNAM. Porque yo pensé, bueno, nuestra academia, cada año teníamos que limosnear literalmente para poder hacer los Arieles. Era vergonzoso. Entonces dije, si la academia es una academia, ¿por qué no trabajamos con la UNAM, que es la academia del país, ¿no? Ellos tienen el CUEC, tienen la Filmoteca de la UNAM, o sea, tienen instancias cinematográficas, ¿por qué no nos unimos, trabajamos juntos? Entonces, con Juan Ramón de la Fuente, gran rector, hice una alianza. ¿Cómo ves ahora actualmente al cine mexicano y cómo ves al público del cine mexicano? Porque además tú has estado cerca, Sí. conoces ya las entregas, como ya lo pudieron ver, obviamente, de una cantidad, obviamente, de tiempo de trabajo y de años. Yo pienso que el cine tiene que encontrar un nicho donde va a vivir bien. Ahora, ese nicho no es el nicho del Hombre Araña, evidentemente. No. O sea, me acuerdo cuando se estrenó una película que yo había hecho y un amigo fue a la función de las 12 del día y me habla asombradísimo y me dice, oye, qué horror, fui a ver tu película y entró un señor a la sala, habíamos 10 gatos en la sala, entró un señor y nos dijo, oigan, como las salas del Hombre Araña ya se llenaron, la vamos a pasar aquí también. Entonces les vamos a regresar su dinero, o si quieren ver el Hombre Araña se pueden quedar, ¿no?
pero no vamos a pasar esta película mexicana, y no la pasaron. Además, cada quien se pelea de manera individual, incluso como industria, ¿no? Es otro asunto. Ese es un asunto muy importante, sí. El sentimiento de industria, ¿no? De dónde estamos. Pero el problema es que el cine es algo individual, que fue una de las cosas a las que me enfrenté yo con la academia. ¿Me entiendes? Que cada quien jala agua para su molino porque porque le va la vida en lo que está haciendo y entonces tiene que estar en eso, competir por eso, luchar por eso, y lo demás no le importa. Son tan complejos los problemas del cine mexicano que yo creo que hay que empezar por lo más básico, y es verlo. Sí. ¿No? Sí, vayan al cine mexicano, chicos, porque algún día lo van a hacer. Esperemos. Sí, claro. Diana, me tengo que despedir con una serie de preguntas rápidas para que no te... ¿Cuál es tu mayor vicio? No tengo vicios comunes, así de... No sé si espantarme o no. Ok. ¿Qué es México para ti? El país que amo. ¿Cuál es tu película favorita? No, esas preguntas no me gustan. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Esta. ¿Qué te da más gusto o placer, pero te da como que vergüenza aceptar ese placer culpable de Diana Bracho? Fíjate que no soy culpígena. ¿No? No. ¿Lo que haces no te da Los culpa? Los placeres me dan placer. Me dan ¿Qué te hace llorar, Diana? Soy medio chillona, pero siempre lloro escondida. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi marido. Sí. Si tuvieras la oportunidad de poder escribir tu epitafio, las últimas palabras que pudiera decir Diana Bracho, ¿qué diría? Aprendió a vivir, supo morir. La nada es su final feliz. Los voy a ver. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora te voy a invitar. Tráete tu agua. Si te tomas tu agua. Sí. Hola, soy Alfredo. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Soy Alfredo y quiero saber cómo se prepara Diana Bracho cuando tiene que ser una villana, cuando tiene que ser una buena. O sea, ¿qué es lo que tú utilizas como inspiración para hacer lo que haces tan bien? Pues básicamente acercarme a los personajes con generosidad, sin lugares comunes. O sea, detesto los lugares comunes. Ir al lugar común me parece lo más bajo cuando eres un actor, ¿no? Ir a lo elemental, lo primero que se te ocurre. Acercarme con mucho cariño, incluso a las villanas. Yo no hago juicios morales de mis personajes, y eso es muy interesante. Nunca los juzgo moralmente. Ay, es buena, ay, qué buena, ay, es mala, es muy mal, soy muy mala. No, yo amo a mis personajes y trato de darles vida, una vida interior también, trato de darles motivaciones, trato de que existan en varios niveles, no en el más elemental, incluso en televisión, en melodrama, que puede uno tender a lo más fácil porque trabajas con mucha rapidez y tienes que resolver. Y soy muy disciplinada, estudio mucho, aunque tengamos aparatos de apuntador, siempre estudio. Amo mi trabajo, tengo pasión por lo que hago y creo que eso es lo más importante. Yo creo que la gran lección es apasionense por lo que hacen, den la vida por lo que hacen. Nunca digan, ay, yo siempre le dije a mi hija, mira mi amor, cuando vayas a escoger una carrera, voy a decir una palabrota, pero bueno, cuando escojas una carrera no pienses todos los días, piensa todos los días, qué padre, voy a trabajar, y no pienses qué hueva voy a chambear. Saca la palabra chambear de tu vida. Uno no chambea, uno trabaja. Bueno, quisiera preguntarte si alguna vez has tenido algún conflicto al crear un personaje y de qué manera has logrado resolverlo. ¿Conflicto conmigo misma o con alguien más? No, contigo misma. Conmigo misma. No, pues todos los personajes te meten no en conflicto, pero sí te meten en dudas,
A mí me gusta mucho la duda. Yo creo que la duda es la base del conocimiento y no hay que tenerle miedo, igual que el accidente, ¿no? Tenemos mucho miedo los actores de tropezarnos en el escenario, de que se nos olvide el texto, y todo eso te provoca angustia. Por ejemplo, el personaje que estoy haciendo ahorita, pues es que lo vas inventando día con día y sí te produce, ¿no? Te produce esta especie de excitación, pero al mismo tiempo preocupación, pero eso es padre, duda, por dónde voy, cómo resuelvo, sí, siempre tengo dudas, siempre tengo preocupaciones y cuando estreno teatro, por ejemplo, cuando dicen tercera llamada y estoy a punto de entrar al escenario, digo, ¿qué diablos hago aquí? ¿Qué necesidad de sufrir? Yo me voy a mi casa, ¿no? Pero eso, fíjate que eso es un abono para el trabajo también. No que uno busque el conflicto para el trabajo, pero cuando existe la duda o existe la ambigüedad o existe el terror escénico, es fantástico superarlo, ¿no? Yo vi a Margot Fonteyn en Londres bailando Romeo y Julieta y se resbaló, la gran Margot Fonteyn, se resbaló el suelo y en menos de un segundo se levantó y siguió bailando. Eso es lo que hace un actor cuando tiene miedo y cuando se enfrenta a los conflictos. ¿Sí te contesté? Claro que sí, muchas gracias. Diana, hola, soy Carla y estudio administración y bueno, estar en una plática como esta bueno, no es mi área, pero me genera mucho interés. Qué padre. Y mi pregunta va más como, cuando tienes mucho éxito como tú, se generan ciertos enemigos. Estos enemigos, ¿cómo afectan en tu persona? ¿Cómo hiciste? ¿Los ignoraste? ¿Te hacían sentir mal? Es que bueno, tengo mucho pánico, pero me gustaría saber qué haces en eso. Para sobrevivir. Sí, para sobrevivir a Sí. los enemigos. Pues mira, en primer lugar, no los conozco, ni los quiero conocer. No, les voy a contar una anécdota. Me nominé el CCC para el Premio Nacional, que es un premio, como ustedes saben, muy importante. Y yo, pero no. Sí, le entré por dos razones. Primero, porque no hay mujeres que hayan ganado. Hay 8 mujeres y como 500 hombres que han ganado el Premio Nacional. Segundo, porque los actores no somos reconocidos como creadores, y es un premio para creadores, sino como intérpretes. Entonces digo, ¿y Rubinstein no era creador? ¿Era nada más intérprete? Claro que no todos los pianistas ni todos los actores son creadores, pero bueno, uno aspira a ser creador, ¿no? Total, le entré por eso. Y entonces mi principio fue, no quiero saber quién es el jurado. No quiero saber quién vota por mí y quién vota en contra mía, ¿me entiendes? Los que voten en contra mía tendrán sus razones y las respetaré, pero no quiero saber quiénes son. Si me lo dan, qué padre, si no me lo dan, qué padre. Yo creo que no me lo van a dar, pero no importa. Es decir, a lo que voy es que trato de evitar ese tipo de situación, ¿no? De rechazo o incluso de envidia, ay no, una vieja, el Premio Nacional, qué horror. Ay, pero si es una artista con H, ¿no? No es creadora, es una artista, si sale en la tele, hace telenovelas. Yo evito ese tipo de enfrentamiento y le tengo pavor, o sea, no pavor, sino alergia a la envidia. Entonces no me enfrento a ese tipo de situación de envidia, sino que trato de ser muy respetuosa, pero sí mantengo mi distancia cuando veo situaciones de estas. Y un director un día me dijo, oye, Diana, es impresionante. Tú transitas por el pantano y no te ensucias, ¿verdad? Le digo, pues qué padre que pienses eso de mí. Y dice, sí, es que en medio de la crisis, los pleitos, tú vas así como muy zen, ¿no? Vas transitando sin que se te mueva el agua, ¿no? Y pues tengo uno que buscar ese tipo de paz interior y de compromiso con lo propio. Y no fijarse, no compararse con los demás. Yo digo, cada quien tiene su metro cuadrado. Y cada quien tiene que cuidar ese metro cuadrado, limpiarlo, alimentarlo. Y no estarse fijando, es que el metro del otro es 10 centímetros más grande que el mío, ¿no?
que es realmente ese es el tipo de conflicto al que se enfrenta uno. Hacer caso omiso de esas situaciones y escoger muy bien a tus amigos. Muchísimas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias. Pues sí, por no la sé si respuesta. te ayudo en algo, pero... No, sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya nada? ¿Seguros? Acá. Última entonces. Hola, mi nombre es Damaris, también soy estudiante de teatro. Mi pregunta es, si no te hubieran dado, no te hubieran renovado la beca en Nueva York, ¿cuál hubiera sido tu plan B o qué estarías haciendo ahora? Fíjate que nunca he tenido plan B. Eso sí. Tal vez por eso el plan A me sale bien. No sé qué hubiera hecho. Pues me hubiera dado tristeza. No sé, nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió pensar que iba a ser otra cosa, la verdad.